En los últimos años, el modo en que el príncipe William ha gestionado públicamente el legado de su madre ha comenzado a llamar la atención de analistas reales y corresponsales especializados. No por lo que ha dicho, sino precisamente por lo que ha evitado decir. En una institución donde cada palabra se mide y cada silencio también comunica, la ausencia de determinadas referencias ha adquirido un peso inesperado, especialmente cuando esas omisiones se producen en contextos donde la figura de Diana sigue siendo central para la memoria colectiva. La prensa británica ha señalado en varias ocasiones que William ha asumido un papel cada vez más activo en actos relacionados con causas y valores estrechamente asociados a su madre. Eventos vinculados a la salud mental, la infancia vulnerable o la lucha contra el estigma han sido escenarios donde su presencia resulta constante, pero su discurso cuidadosamente delimitado. Según reportes de The Guardian y análisis de corresponsales de la BBC, estas apariciones refuerzan una conexión simbólica con Diana sin necesidad de mencionarla explícitamente. Este enfoque contrasta con la expectativa habitual dentro de la monarquía, donde los homenajes suelen integrar el pasado y el presente de manera explícita. En otros contextos, la referencia directa a figuras históricas sirve para legitimar continuidades. Sin embargo, William parece haber optado por una estrategia distinta: evocar el legado de su madre a través de acciones y silencios, evitando toda mención que pudiera forzar una narrativa de reconciliación simbólica con quienes representan capítulos controvertidos de esa historia. El impacto de esta estrategia se vuelve particularmente relevante cuando se observa desde la posición de Camila. Como reina consorte, su legitimidad emocional dentro de la familia real siempre ha sido un terreno delicado. Aunque su estatus institucional está plenamente consolidado, numerosos biógrafos han subrayado que su aceptación pública ha requerido décadas de gestión cuidadosa. Autores como Christopher Andersen y Robert Lacey han descrito esta aceptación como el resultado de una estrategia gradual, no de una integración espontánea. En este contexto, los silencios de William adquieren una dimensión política. No se trata de un rechazo explícito ni de un gesto confrontacional. Pero, según varios observadores citados por The Telegraph, la ausencia de referencias directas a Diana en actos donde su memoria es implícitamente evocada evita cualquier asociación simbólica que pudiera suavizar la narrativa en torno a Camila. Esta omisión mantiene separadas dos figuras cuya convivencia simbólica siempre ha sido compleja. Los datos respaldan la sensibilidad de este terreno. Encuestas realizadas por YouGov y recogidas por The Guardian muestran que Diana sigue siendo, incluso décadas después de su muerte, una de las figuras más valoradas emocionalmente por el público británico. Su popularidad supera de manera consistente a la de miembros activos de la monarquía, incluida la reina consorte. En ese escenario, cualquier gesto que reactive su legado tiene un impacto inmediato en la percepción pública. Fue precisamente tras una serie de apariciones públicas de William en 2023 y 2024 cuando algunos comentaristas comenzaron a señalar un patrón. En actos conmemorativos y discursos cuidadosamente redactados, el heredero evitó toda referencia directa a Diana, pero reforzó mensajes estrechamente vinculados a las causas que ella defendió. Esta estrategia fue interpretada por analistas como una forma de control narrativo: mantener vivo el legado sin abrir debates incómodos dentro de la institución. Desde el punto de vista institucional, este enfoque tiene ventajas claras. Permite a William honrar a su madre sin obligar al palacio a posicionarse explícitamente en una narrativa que podría incomodar a Camila, pero esa misma prudencia genera una tensión latente. Al no integrar explícitamente ambas figuras en un mismo relato, el silencio deja abierta la interpretación de que la reconciliación simbólica nunca fue completa. La incomodidad que esto genera no se manifiesta en declaraciones públicas ni en gestos visibles, se percibe más bien en la cautela con la que se gestionan ciertos actos y en la forma en que la prensa aborda estas apariciones. The Times ha señalado que, en los últimos años, los eventos donde William es protagonista suelen estar cuidadosamente estructurados para evitar cualquier superposición simbólica innecesaria.
Esta planificación meticulosa sugiere una conciencia clara del peso que cada detalle puede tener. Camila, por su parte, ha mantenido una postura consistentemente discreta. Sus apariciones públicas rara vez hacen referencia directa a Diana, y cuando lo hacen, se limitan a contextos estrictamente controlados. Este silencio compartido, lejos de resolver la tensión, la mantiene suspendida en un espacio ambiguo. Para algunos analistas, esta ambigüedad es preferible a una confrontación abierta. Para otros, es una fuente constante de incomodidad institucional. La cuestión central no es si William actúa con intención consciente de incomodar a Camila, sino cómo sus decisiones comunicativas influyen en la dinámica interna de la monarquía. En un sistema donde el poder simbólico es tan importante como el poder formal, la gestión del pasado se convierte en una herramienta estratégica. Y en este caso, el pasado sigue siendo una presencia poderosa. Los corresponsales reales han subrayado que William es plenamente consciente de su papel como futuro monarca. Cada gesto que realiza hoy sienta precedentes para su reinado. Al optar por una estrategia de silencios calculados, está marcando una línea clara entre el legado que considera propio y las narrativas que prefiere no integrar. Esta línea, aunque invisible, es percibida tanto dentro como fuera del palacio. El efecto acumulativo de estos silencios es lo que ha comenzado a generar preguntas más profundas. ¿Se trata simplemente de prudencia institucional o de una forma sutil de proteger el legado de Diana sin diluirlo en una narrativa más amplia? ¿Hasta qué punto esta estrategia condiciona la posición de Camila dentro del imaginario real? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta oficial, pero su persistencia indica que el tema sigue siendo sensible. Lo que resulta indiscutible es que el silencio, en este contexto, no equivale a neutralidad. Al contrario, funciona como un mensaje implícito que mantiene vivas ciertas fronteras simbólicas, y es precisamente esta cualidad del silencio la que lo convierte en un elemento tan poderoso y a la vez tan incómodo dentro de la monarquía. Al cerrar esta primera parte, la sensación que queda no es la de un conflicto abierto, sino la de una tensión cuidadosamente contenida. Una tensión que se alimenta de gestos mínimos, de ausencias deliberadas y de una memoria que sigue siendo demasiado influyente como para ser ignorada. Entender estos silencios es esencial para comprender no solo la relación entre William y Camila, sino la forma en que la monarquía gestiona su pasado mientras intenta proyectar estabilidad hacia el futuro. A medida que se examinan con mayor detenimiento los últimos años de actividad pública del príncipe William, empiezan a emerger una serie de episodios concretos que ayudan a entender por qué sus silencios en torno a Diana han sido interpretados como algo más que simple discreción. No se trata de un único gesto aislado, sino de una secuencia de hechos que, al ser colocados en contexto, adquieren un significado distinto. Uno de los primeros momentos que llamó la atención de la prensa se produjo en 2021, durante una serie de actos relacionados con la salud mental, un ámbito profundamente asociado a la labor que Diana desarrolló en los años 90. En ese periodo, William participó en eventos y campañas que retomaban de manera directa el lenguaje y los valores que su madre defendió públicamente. Según reportó la BBC, estos compromisos reforzaron la imagen de William como heredero de ese legado emocional. Sin embargo, lo que resultó notable fue la ausencia sistemática de cualquier referencia explícita a Diana en sus discursos oficiales. Este patrón se repitió en 2022, cuando William asumió un papel más visible tras la muerte de la reina Isabel II. Durante el periodo de transición, numerosos analistas esperaban que los discursos del heredero incluyeran referencias más directas a figuras clave del pasado reciente de la familia, incluida Diana. No ocurrió así. The Guardian subrayó en varios artículos que William optó por un tono sobrio y centrado en el futuro, evitando deliberadamente evocaciones personales que pudieran reabrir debates sensibles dentro de la institución. En 2023, el fenómeno se hizo aún más evidente. Coincidiendo con actos conmemorativos y apariciones públicas vinculadas a causas sociales, la prensa empezó a hablar abiertamente de un patrón de omisión. The Telegraph señaló que,
Mientras el legado de Diana seguía siendo implícitamente visible en la elección de temas y causas, su nombre permanecía ausente del discurso oficial del príncipe. Este contraste alimentó interpretaciones sobre una estrategia consciente de separación simbólica. Paralelamente, la figura de Camila comenzó a ocupar un lugar más central en la narrativa institucional. Como reina consorte, su papel fue cuidadosamente reforzado en actos oficiales y comunicados del palacio. Sin embargo, esta consolidación coincidió con un contexto mediático en el que cualquier referencia a Diana genera inevitablemente comparaciones. The Times destacó que el palacio parecía particularmente atento a evitar situaciones en las que ambas figuras pudieran ser asociadas de manera directa, una sensibilidad que revela lo delicado del equilibrio que se intenta mantener. Los datos de opinión pública aportan otra capa de comprensión. Encuestas de YouGov, publicadas en 2023 y 2024, mostraron que Diana seguía siendo percibida como una figura profundamente influyente y emocionalmente cercana para el público británico. Su índice de popularidad superaba no solo al de Camila, sino también al de otros miembros activos de la familia real. Este hecho convierte cualquier gesto relacionado con su legado en un asunto de alto impacto simbólico. Fue en este contexto cuando algunos corresponsales reales comenzaron a señalar que los silencios de William no podían interpretarse únicamente como prudencia. Columnistas de The Guardian y analistas citados por BBC Royal Correspondent sugirieron que el heredero estaba gestionando activamente la memoria de su madre, preservándola de una integración narrativa que pudiera diluir su significado. Esta lectura no implica confrontación directa, pero sí una delimitación clara de espacios simbólicos. Un episodio particularmente comentado ocurrió durante una serie de homenajes y proyectos benéficos asociados a causas históricamente vinculadas a Diana. William estuvo presente, lideró iniciativas y atrajo atención mediática, pero evitó cualquier mención directa que conectara esos actos con la actual reina consorte. Para algunos observadores, esta omisión fue interpretada como una forma de evitar una reconciliación simbólica que nunca ha sido plenamente aceptada por el público. Camila, consciente de esta sensibilidad, mantuvo una postura extremadamente cautelosa. Sus apariciones públicas durante este periodo se caracterizaron por un lenguaje cuidadosamente neutral y por la ausencia casi total de referencias al pasado. Vanity Fair y otros medios internacionales señalaron que esta discreción formaba parte de una estrategia más amplia para consolidar su papel sin reactivar viejas heridas. Sin embargo, la falta de integración narrativa con el legado de Diana mantiene viva la percepción de una distancia emocional difícil de cerrar. Otro factor relevante es la influencia de los biógrafos reales en la construcción de esta lectura. Autores como Christopher Andersen y Robert Lacey han reiterado en entrevistas y publicaciones recientes que William nunca ha mostrado interés en forzar una normalización simbólica entre su madre y Camila. Según estos autores, el heredero considera que el legado de Diana debe mantenerse separado no por resentimiento, sino por respeto a su singularidad histórica y emocional. La reacción del público y de la prensa a estos gestos silenciosos ha sido reveladora. Cada aparición de William en contextos asociados a Diana genera titulares y análisis que subrayan lo que no se dice tanto como lo que se hace. Esta atención constante refuerza la idea de que el silencio, lejos de ser un vacío, funciona como un mensaje activo dentro del ecosistema mediático. Desde el punto de vista institucional, esta situación plantea un dilema complejo. Integrar plenamente el legado de Diana en la narrativa actual podría facilitar una percepción de unidad, pero también arriesgaría reabrir comparaciones incómodas que afecten a la posición de Camila. Mantener la separación, en cambio, preserva la estabilidad inmediata, pero perpetúa una tensión latente que nunca termina de resolverse. La acumulación de estos episodios sugiere que William ha optado por una vía intermedia: honrar a su madre sin verbalizarlo, proteger su legado sin institucionalizarlo y evitar cualquier gesto que pueda ser interpretado como una validación simbólica de una narrativa compartida. Esta estrategia,
aunque efectiva a corto plazo, genera interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. A la luz de estos hechos, la pregunta que se impone no es si existe una tensión abierta entre William y Camilla, sino cómo la gestión del pasado condiciona el presente de la monarquía. Los silencios del heredero no ocurren en el vacío, se producen en un contexto cargado de memoria, percepción pública y expectativas históricas. Y es precisamente esa combinación la que convierte cada omisión en un gesto cargado de significado. Al finalizar esta segunda parte, el panorama resulta más claro, pero también más complejo. Los hechos documentados, los análisis de la prensa y las reacciones del público apuntan a una estrategia cuidadosamente calibrada, donde el silencio funciona como una herramienta de control simbólico. Entender esta herramienta es fundamental para anticipar cómo evolucionará la relación entre las figuras clave de la monarquía y cómo se reconfigurará su narrativa en los años venideros. Para comprender por qué los silencios de William han adquirido tanta carga simbólica, es necesario situarlos dentro de una tradición más amplia de la monarquía británica, la gestión selectiva de la memoria. A lo largo de su historia, la Casa Real ha demostrado que no todas las figuras del pasado se integran de la misma manera en el relato institucional. Algunas son absorbidas, reinterpretadas y neutralizadas. Otras permanecen deliberadamente separadas, conservadas en un espacio casi intocable. Diana pertenece claramente a esta segunda categoría. Varios historiadores reales han señalado que Diana nunca fue completamente institucionalizada tras su muerte. A diferencia de otros miembros de la familia, su legado no fue canalizado a través de una narrativa oficial homogénea. The Guardian y BBC History han recordado que su funeral, la reacción pública masiva y la posterior presión social obligaron a la monarquía a aceptar una memoria que no controlaba plenamente. Desde entonces, Diana se convirtió en una figura cuya influencia emocional supera los límites habituales del protocolo. Este contexto explica por qué cualquier intento de integrar su legado en la narrativa actual requiere una cautela extrema. Para Camilla, esta situación ha sido especialmente compleja, aunque su papel como reina consorte está respaldado por la institución y por décadas de preparación pública. La comparación con Diana sigue siendo inevitable. Artículos publicados por The Times y Vanity Fair han señalado que incluso gestos aparentemente neutrales pueden ser interpretados como intentos de reescribir una historia que el público no está dispuesto a olvidar. William creció en medio de esta tensión. Según testimonios recogidos por biógrafos como Robert Lacey, su relación con la memoria de su madre siempre ha estado marcada por una mezcla de protección y distancia. No se trata de un rechazo al pasado, sino de un control consciente de cómo ese pasado se presenta. Este enfoque se ha vuelto más evidente a medida que William asume responsabilidades propias de un futuro monarca. En este punto, los silencios dejan de ser una simple elección comunicativa y se convierten en una estrategia de poder. En la monarquía, no todo se afirma, muchas cosas se sugieren. Al evitar mencionar a Diana de manera explícita en contextos institucionales, William preserva su legado fuera del alcance de una narrativa oficial que podría diluirlo. Al mismo tiempo, evita obligar al palacio a una reconciliación simbólica que podría resultar incómoda para Camilla. Los precedentes históricos refuerzan esta lectura. En otras épocas, la Casa Real ha optado por mantener ciertas figuras en una zona de memoria separada cuando su integración suponía un riesgo para la estabilidad narrativa. La diferencia ahora es que la figura en cuestión sigue teniendo una presencia emocional extraordinaria en la opinión pública. Encuestas recientes de YouGov confirman que Diana continúa siendo una referencia central para amplios sectores de la sociedad británica, especialmente entre generaciones que hoy influyen activamente en el debate público. Esta realidad limita el margen de maniobra institucional. Cualquier gesto que sugiera una normalización completa entre Diana y Camilla corre el riesgo de ser percibido como artificial o forzado. The Telegraph ha señalado que el palacio es plenamente consciente de este riesgo y que por ello ha optado por una gestión extremadamente prudente del pasado. En este esquema, los silencios de William
no contradicen la estrategia institucional, pero tampoco la facilitan del todo. Desde dentro, esta ambigüedad genera una incomodidad constante. Camila ha logrado una aceptación progresiva gracias a una estrategia basada en la discreción y la constancia. Sin embargo, la persistente separación simbólica con Diana impide una integración emocional completa. No se trata de una confrontación abierta, sino de una tensión estructural que nunca termina de resolverse. Para la institución, el dilema es claro. Forzar una integración simbólica podría desestabilizar el equilibrio cuidadosamente construido durante años. Mantener la separación, en cambio, perpetúa una narrativa en la que Diana sigue ocupando un lugar excepcional, ajeno al control institucional pleno. William, al gestionar sus silencios, parece haber aceptado esta segunda opción como la menos arriesgada, al menos por ahora. La prensa ha comenzado a leer estos movimientos como parte de una preparación a largo plazo. Analistas citados por BBC Royal Analysis han sugerido que William está ensayando el tipo de control narrativo que necesitará ejercer como rey. Aprender a manejar el pasado sin reabrir heridas es una habilidad crucial para cualquier monarca en el siglo XXI. En este sentido, los silencios actuales pueden interpretarse como un aprendizaje estratégico. Al mismo tiempo, este enfoque plantea interrogantes sobre el futuro. ¿Es sostenible mantener indefinidamente una separación simbólica tan marcada? ¿Qué ocurrirá cuando William acceda al trono y tenga que definir una narrativa histórica más amplia? Algunos comentaristas han señalado que el actual equilibrio podría ser transitorio, una solución temporal mientras se consolida la posición institucional de Camila. La experiencia demuestra que la monarquía suele avanzar por fases. Primero estabiliza, luego ajusta y, solo cuando las condiciones son favorables, integra. En este proceso, los silencios cumplen una función clave: ganar tiempo. Permiten evitar decisiones irreversibles mientras se evalúan las reacciones del público y de los actores internos. Desde esta perspectiva, la estrategia de William no es definitiva, sino instrumental. Sin embargo, el efecto inmediato de estos silencios ya es palpable. Han reactivado debates que parecían latentes y han puesto de relieve la fragilidad de ciertos equilibrios. Cada nueva aparición pública del heredero es analizada a través de este prisma, y cada omisión se convierte en un dato más para quienes buscan entender la dinámica interna de la familia real. Lo que emerge de este análisis no es una historia de antagonismo personal, sino un ejemplo claro de cómo la gestión del pasado influye en el presente. Diana sigue siendo una fuerza simbólica que condiciona decisiones actuales, y William, consciente de ello, ha optado por una estrategia que protege esa memoria sin institucionalizarla plenamente. Esta elección, aunque comprensible, deja a Camila en una posición incómoda, atrapada entre la legitimidad formal y una aceptación emocional siempre incompleta. Al cerrar esta tercera parte, queda claro que los silencios de William no son casuales ni inocuos. Son el resultado de una lectura cuidadosa de la historia, de la opinión pública y de las limitaciones institucionales. Comprender esta lógica es esencial para anticipar los próximos movimientos y para entender cómo la monarquía británica continúa negociando su relación con un pasado que se resiste a ser integrado por completo. Las consecuencias de esta estrategia basada en silencios no se manifiestan de forma inmediata ni en un único frente. Se despliegan lentamente, afectando tanto a la percepción pública como a los equilibrios internos de la monarquía. En el corto plazo, la ausencia de confrontación directa ha permitido evitar titulares explosivos y ha preservado una apariencia de estabilidad. Sin embargo, a largo plazo, esta misma ausencia empieza a generar preguntas más profundas sobre cómo la institución gestiona su pasado y qué lugar concede a figuras que siguen teniendo un peso emocional extraordinario. Desde el punto de vista institucional, el mayor reto consiste en mantener la coherencia narrativa. La monarquía británica ha sobrevivido históricamente gracias a su capacidad para absorber cambios sin romper su imagen de continuidad. No obstante, la figura de Diana representa una anomalía dentro de ese sistema.
Como han señalado analistas citados por The Guardian, su legado no pertenece exclusivamente al ámbito familiar ni institucional, sino al imaginario colectivo. Esto limita severamente la capacidad del palacio para redefinir su lugar en la historia sin provocar resistencia social. Para Camila, esta situación implica una posición delicada que va más allá del protocolo. Aunque su rol como reina consorte está firmemente establecido, su legitimidad emocional sigue siendo frágil en comparación con la de Diana. Artículos recientes en Vanity Fair y The Times han subrayado que esta fragilidad no se debe a errores actuales, sino a una herencia histórica que nunca terminó de resolverse. En este contexto, los silencios de William funcionan como un recordatorio constante de esa diferencia, incluso cuando no hay intención explícita de subrayarla. William, por su parte, se encuentra en una encrucijada estratégica. Como futuro rey, necesita proyectar estabilidad, pero también autenticidad. Su cercanía implícita con el legado de Diana le proporciona una conexión emocional con el público que resulta difícil de replicar por otros miembros de la familia. Al mismo tiempo, debe evitar que esa conexión se convierta en una fuente de división interna. El equilibrio entre ambos objetivos explica, en gran medida, la cautela extrema que caracteriza su discurso público. La prensa ha empezado a explorar las posibles implicaciones de este enfoque para el futuro del reinado de William. Analistas de BBC Royal Analysis han señalado que, una vez en el trono, el margen para mantener silencios estratégicos podría reducirse. Un monarca no solo representa a la institución, sino que también define su relato histórico. La pregunta que muchos se hacen es si William podrá seguir gestionando la memoria de Diana de manera indirecta o si se verá obligado a integrar su legado de forma más explícita. En este escenario, la experiencia reciente de la monarquía ofrece pistas útiles. La Casa Real suele optar por soluciones graduales, evaluando cuidadosamente la reacción del público antes de consolidar cambios narrativos. Este método permite corregir el rumbo sin generar rupturas abruptas. Los silencios actuales podrían interpretarse, por tanto, como una fase intermedia, una forma de ganar tiempo mientras se observa cómo evoluciona la percepción pública de Camila y cómo se consolida la figura del heredero. No obstante, esta estrategia no está exenta de riesgos. La prolongación indefinida de la ambigüedad puede alimentar interpretaciones cada vez más especulativas. La ausencia de una narrativa clara deja espacio para que analistas, biógrafos y medios construyan sus propias lecturas, algunas de las cuales pueden resultar incómodas para la institución. The Telegraph ha advertido que, en la era digital, el vacío informativo tiende a llenarse rápidamente, y no siempre de manera favorable. Otro elemento a considerar es la evolución generacional del público. Las generaciones más jóvenes, que no vivieron directamente los años de Diana, siguen percibiéndola como un símbolo poderoso gracias a la transmisión mediática y cultural de su historia. Encuestas recientes citadas por YouGov indican que su imagen continúa siendo relevante incluso entre quienes nacieron después de su muerte. Esto sugiere que la cuestión no se diluirá simplemente con el paso del tiempo. Para Camila, el desafío consiste en consolidar su papel sin quedar atrapada en una comparación permanente. Su estrategia de discreción ha sido eficaz para reducir tensiones visibles, pero no ha eliminado la percepción de distancia emocional. Algunos comentaristas han sugerido que una integración más explícita del legado de Diana podría paradójicamente aliviar esa tensión. Otros advierten que cualquier intento en esa dirección podría resultar contraproducente si se percibe como artificial. La falta de consenso refleja la complejidad del dilema. Desde el punto de vista de la institución, la prioridad sigue siendo evitar que estas tensiones se traduzcan en divisiones públicas. La monarquía ha aprendido, especialmente tras episodios recientes, que los conflictos internos amplificados por los medios pueden erosionar rápidamente su credibilidad. En este sentido, la estrategia de silencios controlados puede entenderse como una forma de contención, un intento de gestionar el conflicto sin convertirlo en espectáculo. Sin embargo, el silencio también tiene un costo.
Al no abordar explícitamente la relación entre el legado de Diana y el papel de Camila, la institución deja sin respuesta una cuestión que sigue siendo central para el público. Esta ausencia de respuesta no elimina la pregunta, la prolonga. Y cuanto más se prolonga, más se integra en la narrativa mediática como un tema pendiente. A largo plazo, el desenlace de esta tensión dependerá en gran medida del momento y de las circunstancias en que William acceda al trono. Algunos analistas creen que ese cambio de estatus podría ofrecer una oportunidad para redefinir el relato histórico con mayor autoridad. Otros sostienen que, precisamente por la carga simbólica de Diana, cualquier redefinición deberá hacerse con extrema cautela para no provocar reacciones adversas. Lo que resulta claro es que los silencios de William no pueden interpretarse como simples omisiones. Son decisiones comunicativas que reflejan una lectura consciente de la historia, del presente y del futuro de la monarquía. Al elegir cuándo hablar y cuándo callar, el heredero está delineando los contornos de un reinado que aún no ha comenzado, pero que ya se está preparando en el terreno simbólico. En última instancia, esta historia no trata únicamente de la relación entre tres figuras individuales. Es un ejemplo revelador de cómo una institución centenaria negocia con un pasado que sigue siendo emocionalmente dominante y con un futuro que exige adaptación constante. Diana, Camila y William representan distintas capas de esa negociación, cada una con sus propias limitaciones y posibilidades. El desenlace permanece abierto. La monarquía británica ha demostrado una y otra vez su capacidad para reinventarse, pero también ha evidenciado que ciertos legados no pueden ser completamente absorbidos ni neutralizados. La figura de Diana sigue siendo uno de esos legados. Mientras siga ocupando un lugar tan central en la conciencia colectiva, los silencios de William continuarán siendo observados, interpretados y debatidos. Y quizá ahí resida la clave de todo este episodio, no en lo que se dice ni en lo que se hace, sino en lo que se deja sin decir. Porque, en el contexto de la monarquía, el silencio no es ausencia, es una forma de lenguaje, y entender ese lenguaje es esencial para comprender hacia dónde se dirige la corona en los próximos años.